sacar al director de inteligencia nacional de su puesto. Por eso es un error gravísimo. Nosotros estamos conectados vía Zoom con Carlos Basombrío, ex ministro del Interior. Bienvenido, señor Basombrío, a Exitosa. Muchas gracias, señora Novoa, a la orden para atender a sus preguntas. Muchas gracias por estar aquí. Es un tema bastante complejo y he visto cómo el país se ha vuelto a abrir, dividir, desangrar, que es lo más terrible que nos puede pasar por este episodio que se ha vivido en Ayacucho. Lamentablemente, desde mi punto de vista, y quiero saber el de usted, la señora Boluarte no debió estar allí, porque ayer yo escuchaba a Otárola diciendo de que ella puede estar en todo el país, no hay ningún problema, y que rechaza la violencia, pero es una viuda, es una madre de un chico, un adolescente que ha muerto en las protestas. ¿Quién la mandó a estar en medio de la población? Ella podría estar ahí, pero estamos en un escenario que no han ido a cerrar heridas. ¿Qué es lo que usted piensa? A ver, creo que usted lo plantea muy bien. Es un tema que no acepta hablar cocinero, ¿no es verdad? Uh-huh. Si en mis manos hubiera estado, jamás lo va a estar, por supuesto, mis distancias con ellos son muy grandes, yo le hubiera dicho, señora Boluarte, no vaya usted a Ayacucho. En Ayacucho hay un sentimiento muy profundo de rechazo a su persona por los hechos terribles que ocurrieron allí y que siempre insistiré pudieron ser evitados si se hubiera hecho una actuación diferente. Entonces, eso es el primer dato a mi juicio, de esta historia, que no debió ir, no porque esté prohibida, no porque esté vedado, sino porque puede exponerse la figura presidencial a reacciones muy fuertes, como de hecho ocurrió. Esa es quizás la primera respuesta que yo daría. La segunda, evidentemente, la persona que lo hizo, aún con todas sus circunstancias, ha cometido una falta seria, no debió cometer, debió usar otros métodos, quizás llamar la atención a los periodistas, por ejemplo, que estaban ahí con algún cartel, con alguna llamada de atención fuerte, pero como usted dice, también es una situación extrema, porque estamos hablando de la muerte de lo más cercano que tiene, y eso lleva a la desesperación, lleva al odio. Entonces, yo insisto, no está, hay zonas del país que no quieren que ella vaya, no todos, obviamente, no todos, pero si uno ve las encuestas, casi todos, ¿no? Casi todos. El rechazo es universal en el país. Entonces, debe mantener cautela y no hacer esos viajes para tratar de aparentar que ya las cosas no son como son. Que no es verdad, lamentablemente no es verdad. La no sanción, la poca investigación que ha habido, además contribuyen a eso. La otra cosa que quisiera comentarle es, me parece un despropósito lo que están haciendo como respuesta. Sacar al director de inteligencia nacional de su puesto, por eso es un error gravísimo. Si lo están sacando por otra cosa, es asunto de la presidenta. Pero la Dirección Nacional de Inteligencia no tiene nada que ver con la inteligencia policial y con la respuesta de seguridad de Estado, que es lo que ha fallado en este caso, principalmente más que la inteligencia, incluso la capacidad operativa, donde evidentemente está habiendo muchos problemas en la policía. Entonces, votar al director nacional de la DINI, por eso es no entender para nada el rol de la DINI. La DINI es inteligencia estratégica, juntar otras informaciones de inteligencia para un panorama global, para pensar el país en determinados aspectos. No es para asegurar la protección de la presidenta en un incidente específico, y creo que no debieron votarlo. A menos que haya sido por otra cosa, ¿no? Sí, parece que hay un trasfondo ahí que después vamos a hablar sobre el director de la DINI, tiene que ver con Cerrón, parece que también el que ha entrado, según estoy leyendo de informes de algunos periodistas, ha entrado un hombre que es muy cercano a Nicanor Boluarte, y ahí sería pues ya más manoseo, ¿no? Esas parecen ser las razones de fondo de las instituciones y de los nombramientos, que cosa que me parece
fatal, ¿no? Porque estamos ante un gobierno que cada día pierde más apoyo ciudadano, si alguna vez tuvo mucho, y donde tenemos al hermano del presidente protegido por el presidente, por la presidenta, que tiene un rol visiblemente legal en usar a los prefectos, por ejemplo, para armar un partido político, cosa que no se puede hacer, es un delito. Y la presidenta lo defiende, dice que es una calumnia, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos al señor Otárola, que tiene su sector de protegidos y que también ataca al sector del otro lado, buscando debilitarlo, y que tiene su sector de protegidos, y según muchas informaciones también ha cometido actos ilegales, ¿no? Hay varias investigaciones en curso y cada día sale algo nuevo. Bueno, las amigas, ¿no? Y las contrataciones de las amigas han dado un nuevo masazo, digamos, a su credibilidad con lo que ha salido en Panorama. Entonces, lo que me preocupa es que y la señora Boluarte, por lo menos hasta ahora, también lo protege. Entonces, si uno ve las dos cosas, uno dice, ¿cuál es el problema? Pues la señora Boluarte, lamentablemente hay que decirlo. Ahora bien, también está en juego la policía. Eso, ¿cómo ve usted eso? Porque ahora también el trasfondo, yo no termino de entenderlo, se lo planteo así. Acaban de mostrar los triunfos de la Policía Nacional en esta reunión que han tenido de la comunidad andina, porque lo muestran como triunfos de la policía, el haber atrapado a varios líderes del Tren de Aragua, ¿no? Y quieren descabezar la Policía Nacional, pero desde adentro, según varias fuentes contrastables, y no solamente por mí, sino por varios de los periodistas, dicen que el ministro que vino de los Estados Unidos quiere hacer del Ministerio del Interior y de la policía su chacra. Y por eso quieren sacar, o ya sacaron, Angulo. Señora Nova, yo tengo más o menos la misma información. No sabía que ya lo sacaron al comandante general, ¿lo han sacado ya? Bueno, la información que tenemos nosotros aquí en Exitosa es que Sanabria ya habría sido notificado. Ya, bueno, más allá de Sanabria, que es un buen oficial, no tiene nada que ver en esta historia porque él no toma esas decisiones, me parece lamentable que se use además este problema ocurrido en Ayacucho para sacar al comandante general de la policía. Fíjese, yo, y lo he escrito hace 2-3 días en el periódico, estoy muy preocupado por la situación interna de la policía, que yo noto crecimiento de la corrupción, mucha desmoralización, apatía, falta de profesionalismo. Algunas de esas cosas se expresan en lo de Ayacucho. Pero también es cierto que eso se debe a la política, a las pésimas decisiones políticas que se han tomado. Ya, no vayamos más atrás todavía, desde el gobierno de Castillo y la señora Boluarte, cambiando ministros y directores de la policía como si fueran bases desechables de un delivery, y además siendo parte de las peleas internas del gobierno. Todo lo que yo he escuchado, y tengo amigos, como comprenderá, policías en el ministerio, y todos coinciden en lo mismo. Viene una pelea larga, un mes más o menos, por lo menos, entre el ministro y el director de la policía. Porque el ministro, y eso es muy inadecuado, promueve determinados oficiales, digamos, de rangos menores, que son nombramientos excluyentes y exclusivos del director de la policía. El ministro puede intervenir y debe intervenir en los altos mandos, pero de una manera sana, pero ya los otros rangos no deben, por lo menos ni los conoces. Y bueno, ha habido unas disputas ahí, se opuso a los cambios, la fecha de cambio de colocación, tuvo que retroceder. Esa pelea entre el ministro y el director no se puede zanjar de esa manera. En todo caso, si hay responsables políticos, es el ministro. Si hay responsables operativos, son los funcionarios que estuvieron a cargo de esa tarea específica, que debe ser pues coronel, comandante, dos comandantes, etcétera, y ahí habría que ver qué pasó. Pero las responsabilidades políticas las pagan los políticos, no los operativos. Y en este caso, todo parece indicar que ha sido lo contrario. ¿Por qué?
porque parece ser que el señor Torres es un hombre vinculado al señor Otárola, o que se ha vinculado al señor Otárola, y que está tratando él de defender una posición en el gabinete. Me parece que todo eso hace mucho daño al país, al gobierno, a la policía, a la seguridad, porque como usted imaginará, cada cambio de ministros que hay, y creo que este señor Torres no va a durar mucho, no se puede estar 10 años fuera del país y después regresar y ser una persona adecuada para el cargo, creo que no va a durar mucho. Entonces, de nuevo, cambio de ministro, porque escogieron mal, había otros policías más capacitados, se los ofrecieron el cargo y después los maltrataron. La próxima vez que se los ofrezca se van a sentir ofendidos y no les van a hacer caso. Entonces van achicando el escenario de la gente que está dispuesta a aceptar un cargo en esas condiciones, y creo que es lamentable para la policía, porque como es normal, cada comandante general tiene su estilo, su énfasis, y todo eso es en un gobierno que no tiene no hay un plan, porque no hay el plan Boluarte, que no sabemos, no hay un plan, mucho depende de lo que hay en ese momento el comandante de la policía, y eso no es suficiente para armar una estrategia. Entonces, seguimos en ese círculo de dar bote y bote y bote, sin lograr estabilidad, y creo que en este caso, una vez más, el problema es a nivel de la política. El problema es a nivel de la política. El problema es a nivel de la política. A las instituciones en general, el gobierno en lo suyo, con la policía, y el Congreso con tantas instituciones a las cuales también está maltratando innecesariamente. Y si nos vamos a la política medular, ¿qué cosa es lo que se debería hacer en los viajes con la Presidenta de la República? Porque por más policía que haya a su alrededor, por más atentos y avispados que sean, siempre va a haber alguien que puede atentar contra la Presidenta de la República, y lo hemos visto en el Papa, con presidentes estadounidenses, con miembros de la corona. ¿Qué podría hacer la Presidenta de la República? Yo decía que ella, si quiere viajar al interior del país, no puede querer darse esos baños de popularidad, tiene que estar en el estrado y punto, ¿no? Mira, a mí me parece que ella ha perdido un poco el poder. El poder es muy cruel, en el sentido de siempre los que rodean al poder le dicen: ustedes, en este caso a la presidenta, usted es lo máximo, ya se pasó todo, la gente te quiere, son 2 o 3 que no te quieren. Entonces eso va, si ella no tiene capacidad de tomar distancia frente a esa sobonería típica que hay en el poder, estoy seguro que es así, sí, en el caso suyo también, no es el único, por supuesto, le hacen creer eso, y fíjese, es cierto que incluso puede haber alguien mucho más desesperado que tire un piedrón, por ejemplo, y le rompa la cabeza, ¿no? No sería la primera vez que un alto funcionario le pasa eso. Yo creo que debería, como usted dice, si va a hacer visitas a lugares donde ocurrieron cosas muy serias y todavía la gente está muy molesta y muy con mucha rechazo, hasta odio, uno podría decir, por lo que les pasó, debería ser muy cautelosa de vez en cuando en un lugar determinado, no inventar portátiles de apoyo. Se ha apagado el audio, no sé qué es lo que ha sucedido. Vamos a recuperar el audio rápidamente, pero lo que usted me estaba diciendo es muy importante, porque las personas con las que nosotros hemos conversado, nuestra corresponsal y todo esto, nos dicen desde que llegó, desde que puso el pie en Ayacucho, porque la Presidenta de la República ha ido a inaugurar 2 obras grandes que son importantes, pero esto sucedió en la segunda inauguración. Desde que puso el pie, ya los ánimos estaban caldeados. Por más portátil que hubo, ya la gente le estaba gritando: Dina asesina. Ya todos estaban atentos a lo que podía pasar. Ni siquiera la portátil podía contener el fastidio de la gente. Había un grupo que la perseguía para mostrar su ambiente hostil, ¿no? Que no la querían y la tenían bastante claro, ¿no? Ella ha transitado por
por varios sitios. Además han habido alcaldes, ha estado el gobernador regional, que también es una persona que ha tenido varios problemas con la justicia, ¿no? Pero han habido varias personas allí que yo no creo que no hayan sabido trasladar este fastidio, pero si el gobernador le dice no pasa nada, le sonríe, los alcaldes también, sus asesores más cercanos también, como dice el exministro Basombrío, esta sobonería generalizada la hacen pensar a la presidenta otra cosa y el poder pues nubla, y no es capaz de ver las cosas tal cual. Creo que hemos perdido la llamada telefónica, la comunicación. Y una pena porque hemos visto las imágenes, han dado la vuelta al mundo y hemos visto cómo la presidenta de la República ha terminado jaloneada, zarandeada, no una, sino varias veces. Ya lo recuperamos, justo usted me estaba diciendo algo y se cortó la comunicación. Sí, le decía que, fíjese, eso de armar portátiles que todos los políticos tratan de hacer para que se vea que hay gente que la abraza, etcétera, etcétera, obliga a la policía a abrir el cerco para que puedan pasar las portátiles, digamos, ¿no? Como las conocemos acá en la política peruana. Bueno, pues ahí es más fácil que entren personas que también se parecían ser portátiles, pero en realidad eran la gente que quería expresar su rechazo, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad también, tiene que ser un poco más consciente del nivel de relación que ha construido con la población, ¿no? Muy bien. ¿Y qué reflexión para terminar usted dejaría frente a este tema tan complejo, ¿no? Tan complejo que es dónde estuvieron los manifestantes, porque aquí claramente las muertes se registraron muy cerca al aeropuerto y sí hubo una masa que ingresó a las instalaciones del aeropuerto y eso la ONU ha dicho que es terrorismo. Yo hablaba hace poco con el abogado del IDL, el doctor Quispe, y me decía que lamentablemente se han borrado las imágenes de seguridad de los aeropuertos. Fíjese. Mire, le resumo en 30 segundos. Yo creo que hubo una gran responsabilidad de los manifestantes en muchas circunstancias, que actuaron con extrema violencia y destrucción, que hubo, que lamentablemente con el pésimo manejo del orden público, que le pedía a los militares o policías recuperar el aeropuerto en ese momento. Y eso a mi juicio, hasta donde yo sé, eso fue decisión del gobierno. Era mucho más probable que se produjeran enfrentamientos violentos, y de hecho se produjeron, y que la policía probablemente en algunos casos, ¿cómo se dice?, en situación de desventaja, y en otros, al parecer, por, digamos, en fin, formas de actuar, mataron gente, ¿no? Y digamos, tomar un aeropuerto es un delito, pero en el Perú no hay pena de muerte. En el Perú no hay pena de muerte y no hay pena de muerte por tomar aeropuertos tampoco. O sea, la pena de muerte no puede ser la aplicación, además con las características. Entonces se ha generado un problema, el más grave problema que Otárola y la señora Boluarte van a enfrentar en su vida de aquí adelante, es ese. Entonces, no pueden pues seguir pretendiendo que aquí no pasó nada. Sí pasó. Y hubo muchas responsabilidades de muertes de los manifestantes también, porque se habla solo de las 49 personas que murieron por acción del Estado. Y eso es un sesgo también. Ha habido 29 personas que bajo distintas modalidades, madres embarazadas, niños, migrantes que no pudieron moverse, en fin, múltiples, 29, responsabilidad. Los soldados que murieron en Juliaca, que fueron responsabilidad de los manifestantes directa. Claro, de los vándalos, ¿no? Cuando no se ve los dos lados tienen que verse, y hay una tendencia de unos a no ver un lado y otros a no ver el otro lado, y eso no está bien. Creo que todas las personas que por acción o omisión
la situación en la que se encontraban, fueron responsables de las muertes de personas, todas las personas valen igual, deben ser investigadas y sancionadas. Muy bien, ha quedado clarísimo. Todas las personas valen igual y aquí hay una situación muy compleja como para estarnos olvidando de algún muerto. Muchas gracias a Carlos Basombrío, exministro del Interior.